tercer video y último, de la sesión 3 de la descripción fenomenológica de la función renal, hablaremos sobre la influencia que tiene la producción metabólica y la concentración plasmática de una sustancia sobre su excreción urinaria. Ahora, lo que vamos a tratar de entender, cómo es que la producción metabólica de solutos o la concentración de solutos es capaz de influir sobre las características cualitativas y cuantitativas de la diuresis. Yo quiero insistir que en este enfoque no importan los aspectos mecanísticos, sino solamente los fenomenológicos. Bien, lo primero que vamos a hacer es ver cuál es la influencia de la producción metabólica de soluto y la concentración de soluto en plasma sobre la excreción urinaria. Y en principio veremos cuál es la relación entre la concentración plasmática de un soluto y su excreción urinaria. Y esto está descrito en esencia, de manera sintética, por esta figura en el cual estamos planteando qué efectos tiene la concentración plasmática del soluto sobre la excreción urinaria del soluto. Bien, desde el punto de vista de la fisiología renal, los solutos pueden, en principio, ser divididos en dos grandes grupos. El primero es aquel grupo de solutos en los cuales a cualquier valor positivo en la concentración plasmática se observa que se excretan. A cualquier valor positivo de concentración plasmática se excreta. A este tipo de solutos se les conoce como solutos sin umbral renal y los representantes de este tipo de solutos son la urea, la creatinina, el ácido úrico, el potasio, el sodio y el cloro. Aunque estos últimos dos, sodio y cloro, tienen sus asegúnes en este sentido. El otro gran grupo de solutos es aquel en el que por debajo de cierta concentración en plasma, estos solutos no se excretan en la orina. Pero superado este punto, que se conoce como umbral renal, entonces los solutos empiezan a excretarse y se excretan de manera proporcional. Conforme aumenta la concentración plasmática, aumenta la excreción urinaria de los mismos. Y este tipo de solutos se les conoce como solutos con umbral renal, y cabe entonces plantear que umbral renal es la concentración plasmática de una sustancia por arriba de la cual empieza a excretarse en la orina. Como representantes de este grupo de sustancias con umbral renal, pues tenemos, número uno, a la glucosa, luego a intermediarios del ciclo del ácido tricarboxílico, el fosfato, el sulfato, algunos aminoácidos. Cabe aquí destacar, por ejemplo, el caso de la glucosa. A las concentraciones habituales de glucosa en el plasma, la glucosa no se excreta en la orina, pero puede darse el caso que la concentración plasmática de glucosa aumente por arriba del umbral y entonces empieza a excretarse glucosa en la orina, como sucede en la diabetes mellitus. O otro caso, como el caso del fosfato, que a las concentraciones habituales están siempre por arriba de su umbral renal, de manera que el fosfato permanentemente se está excretando, y puede suceder que la concentración de fosfato disminuya, es decir, que haya hipofosfatemia, y si esa hipofosfatemia está todavía por arriba del umbral renal, pues el fosfato se seguirá excretando. Bien. Ahora voy a abordar el balance externo de urea, en la perspectiva de que nos pueda ayudar a entender cómo es que la producción metabólica de solutos influye en la excreción urinaria de urea.
Bien, este rectángulo o este cuadrado representa el agua corporal total, 42 litros, y sabemos que la concentración plasmática de urea es de aproximadamente 0.3 miligramos por mililitro. La urea es un soluto que permea las membranas celulares, de manera entonces que va y se mete a lo más recóndito, al último rincón del agua corporal total. Y de hecho esta concentración pues es una concentración producto de la distribución de la masa de urea corporal en el agua corporal total. De manera entonces que si quiero conocer cuál es la masa de urea, lo que necesito es multiplicar este volumen por esta concentración, y entonces la masa de urea corporal sería de 12.600 miligramos. Bien. Esta masa de urea se ve influenciada por dos procesos. Uno es la producción de urea, que en general anda en el orden de 18 miligramos por minuto. Este proceso de producción de urea se da en el hígado. Y el otro proceso es la excreción de urea, que habitualmente es del orden de 18 miligramos por minuto. Entonces, la masa de urea, la masa corporal de urea, no se verá influenciada en tanto que la producción de urea y la excreción de urea tengan la misma magnitud. Es decir, si la producción y la excreción están en balance, el contenido corporal de urea no se verá modificado. Bien, pero ¿qué pasa si bajo esta circunstancia nosotros en principio no modificamos la excreción de urea o tenemos una excreción de urea normal y ahora decidimos aumentar la producción de urea? Aquí el evento primario es aumentar la producción de urea. Lo que se observará en principio es que el contenido de urea, la masa de urea aumentará, y como el agua corporal total en principio no ha cambiado, eso dará lugar a que aumente la concentración de urea en plasma. La concentración de urea en plasma entonces es secundario al hecho de que aumentó la producción de urea. Y dado que hemos visto que la concentración plasmática de una sustancia puede modificar su excreción, y más si es un soluto sin umbral renal, entonces lo que observamos es que tarde o temprano este aumento en la concentración plasmática de urea induce a que aumente la excreción urinaria de urea de manera terciaria. Esto está descrito pues por esta relación en la que la urea es una sustancia sin umbral renal y a cualquier valor positivo de concentración plasmática dará lugar a aumento en la excreción de urea. Bien. De manera entonces que lo que podemos ver hasta ahorita es que la producción de urea guarda una proporción con la concentración de urea, y a su vez la concentración de urea guarda una relación proporcional con la excreción de urea. Dicho de otra manera, si yo aumento la producción de urea, esto aumentará la concentración de urea, y la concentración de urea a final de cuentas aumentará la excreción de urea. Y de manera entonces que en este planteamiento tenemos una relación que va de izquierda a derecha. Bien, ahora voy a hacer un paréntesis porque necesito plantear cuál es la relación entre la excreción urinaria de un soluto y su concentración plasmática. Esto es el proceso inverso del que se acaba de plantear. Es decir, ahora quiero saber cómo es que la excreción de soluto modifica la concentración plasmática. Y es un paréntesis que en principio no tiene que ver con el planteamiento inicial de qué efecto tenía la concentración de soluto sobre la excreción de soluto. Bien. Ok, entonces, ahora vamos a suponer que nosotros
mantenemos en principio la producción de urea, 18 miligramos por minuto, y súbitamente nosotros disminuimos la excreción de urea. ¿Cómo puedo disminuir súbitamente la excreción de urea? Pues hay un método muy fácil y es inducir una nefrectomía unilateral, es decir, que de repente quito 1 millón de nefronas de la circulación y entonces pues es una forma de disminuir la excreción urinaria de urea. A consecuencia de que yo disminuyo la excreción urinaria de urea y si se mantiene la producción, el contenido de urea aumentará y como el agua corporal total en principio no cambia, esto hará que aumente la concentración plasmática de urea. Pero a diferencia de lo que sucedía en el proceso anterior, a la fecha no se ha reportado que el aumento en la concentración plasmática de urea modifique, ya sea en términos de aumentar o disminuir la producción de urea. Entonces, la disminución en la excreción de urea induce un aumento progresivo en la concentración de urea, entre otras cosas porque la producción de urea se sigue manteniendo. Bien, lo que estamos planteando ahora es que se invierten los ejes en este eje de coordenadas y ahora tenemos la excreción de urea en las abscisas y la concentración de urea en plasma en las ordenadas. La variable independiente en este caso es la concentración, es la excreción urinaria de urea y la variable dependiente es la concentración plasmática de urea. Y lo que observamos es que ahora esta relación es una relación inversa y curvilínea, lo cual indica que conforme la excreción urinaria de un soluto, específicamente urea, creatinina, ácido úrico o potasio, disminuye, la concentración plasmática aumentará de ese soluto. ¿Qué estamos diciendo con esto? Es que en principio, si yo disminuyo la excreción de urea, de acuerdo a esta relación, entonces aumentará la concentración plasmática de urea de manera secundaria y este aumento en la concentración plasmática de urea, tarde o temprano, restablece la excreción de urea. Este aumento en la concentración plasmática restablece la excreción de urea. Dicho de otra manera, si yo induzco una nefrectomía unilateral, a final de cuentas la excreción de urea se restablecerá, aunque en un principio disminuyó. Entonces, la disminución en la excreción urinaria de urea aumenta progresivamente la concentración plasmática, lo que eventualmente restablece la excreción, no obstante que la causa de la disminución en la excreción de urea persista, es decir, que persiste la nefrectomía unilateral. Puesto esto en términos de la relación inicial de la influencia de la concentración plasmática sobre la excreción de urea, entonces tendríamos el caso de que si tuviéramos ambos riñones, pues esto sería lo típico de una sustancia sin umbral renal. A cualquier valor positivo en la concentración plasmática, esto aumentaría la excreción de urea. Si ahora nosotros inducimos una nefrectomía unilateral, lo que observamos en principio es que la excreción urinaria de urea disminuye, pero es cuestión simplemente de unos cuantos días y veremos que la excreción urinaria de urea se vuelve a restablecer. De manera entonces que aun cuando yo tenga una nefrectomía unilateral, la excreción de urea será de la misma magnitud que la producción de urea a costa de aumentar la concentración plasmática de urea. Dicho de otra manera, el pago que se debe hacer por tener una nefrectomía unilateral es que yo puedo excretar la misma cantidad de urea que se produce, pero a costa de aumentar su concentración plasmática.